niños, les saluda por aquí su Miss Corina, como todos los días. Es un gusto estar frente a ustedes y espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien en casita, con la bendición de Dios, listos y preparados para anotar la clase de hoy del curso de geometría. Hoy vamos a tener un tema que se llama las variables. Este tema de las variables sigue con la misma hilación de lo que es las estadísticas. ¿Se acuerdan? Estamos con el tema de estadísticas, pues este tema de las variables también corresponde a la estadística que vamos a ver a continuación. Y ustedes sabrán qué son las estadísticas. Pues bien, vamos a ver a continuación a través de este mapa conceptual y dice aquí, las variables son características de interés de los miembros de una población que toma distintos valores. ¿Cuáles son esas variables? Tenemos dos, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son cuando sus valores corresponden a conceptos, atributos o cualidades. No son medibles. Ahorita les explico. Siguiente, son medibles. Aquí, cuantitativas. Son medibles porque sus valores corresponden a números reales. Entonces, ahorita voy explicándoles. Entonces, vamos a ver que las variables son dos, he dicho. Cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, les explico, niños, es cuando no van a encontrar número para medir. Es decir, no son medibles. Por ejemplo, se puede decir el color de ojos, ¿no? Ahí no vamos a encontrar color de ojos 5, 6, 7. No, es una cualidad. Entonces, por eso estamos hablando de variables cualitativas. También puede ser el miedo, ¿sí? El hambre, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de variables cuantitativas, nos estamos refiriendo a aquello que sí se puede medir, es decir, que representa un número real o algo numérico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pregunto el peso de una persona, ahí sí lo representamos en números, ¿verdad? Lo representamos como, ¿cuánto pesa esta persona? 20 kilogramos, 30 kilogramos, 40 kilogramos. ¿Te das cuenta? Estoy representándolo en números. O por ejemplo, cuando digo la estatura de alguien, de una persona, también mide 1,30 m, 1,50 m, etc. ¿Te das cuenta? La temperatura, ¿en cuántos grados centígrados estaremos ahorita? En 24, 25. ¿Te das cuenta? Cuando se refiere a números, estamos hablando de variable cuantitativa. Y cuando se refiere a solamente características, cualidades, nos estamos refiriendo a variable cualitativa. Entonces, niños, para explayar el tema les he preparado estas diapositivas, este video que voy a compartir con ustedes para poder explicarle con mayor reforzamiento el tema y con imágenes, así que presten atención y luego retornamos con la final de la clase. A continuación vamos a ver el tema de las variables. En cuanto a este tema es muy importante que observen porque de aquí, de estas imágenes, lo vamos a comprender mucho mejor a través de estos ejemplos. Bien, comencemos con el concepto de lo que significa variable. Dice así, las variables representan diferentes condiciones, cualidades, características o modalidades que asumen los objetos de estudio desde el inicio de la investigación. La variable es una característica, cualidad o medida que se puede sufrir modificaciones y que es objeto de análisis, medición o control de una investigación. En cuanto a variables, tenemos dos tipos de variables: variables cualitativas y variables cuantitativas. Este tema también está dentro y es parte de la estadística. Bien, veremos entonces el concepto de lo que son o que significan. ¿Qué serán las variables cualitativas? Miren aquí. Son aquellas cuyos elementos de variación tienen carácter cualitativo no numérico. ¿Me entiendes? Entonces, cuantitativas, los elementos tienen carácter numérico o cuantitativo. Entonces diremos que las cualitativas no se pueden representar bajo números, no puedo darle el resultado bajo respuestas numéricas, sino que las cuantitativas ellos sí responden bajo números, ¿verdad? Los cualitativas más responden bajo las características o cualidades de esa investigación.
Vamos a ver a continuación estos ejemplos. Dice, estos ejemplos son en cuanto a variables cualitativas. Miren, estas variables pueden entenderse como aquellas que no se pueden ponderar numéricamente. Por ejemplo, miren, estado civil, puede ser soltero, casado, unión libre, viudo, divorciado, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son parte de las variables cualitativas. También puede ser el sexo, masculino, femenino, aunque un amigo mío siempre coloca en este ítem cada 8 días. Bueno, eso lo vamos a obviar por este lado. Y acá dice religión, ¿no? Ahí podemos encontrar la religión católica, evangélica, mormona, testigo de Jehová, etcétera. Estado emocional, triste, amargo, apenado, alegre, etcétera. Bien, entonces estos ejemplos, como les dije, pertenecen a los ejemplos de las variables cualitativas. Bien, ahora aquí tenemos variables cuantitativas, aquellos que sí se pueden medir bajo número, ¿verdad? Bien, las variables cuantitativas, vamos a ver acá, pueden ser el tiempo de descarga de un archivo. Muy bien, ¿cuánto te duró para que ¿cuánto te demoró para que se descargue un archivo? Ay, algunos responderán, pues me demoró 5 minutos, 10 minutos. ¿Te das cuenta? Estoy respondiendo en números. El tiempo requerido para el asamblaje de un producto, también eso es lo mismo, me requiere 1 día, 2 días, 3 días, también estoy respondiendo en número. La distancia entre la Tierra y el Sol, imagínense cuántos kilómetros habrá, también se responde en forma de número. Cotización de las acciones de FEDFE, también. Presión arterial de un paciente hipertenso, ¿sí? Un paciente hipertenso puede tener 160, 180, ¿no? Bajo la presión que debe indicar el doctor. Bien, niños, miren. Ahora a continuación un par más ejemplos que vamos a tener acá y comparamos en esta parte las variables cualitativas con las variables cuantitativas. Ejemplo de variables cualitativas: miedo, hambre, belleza, ignorancia, etc. De cuantitativas: el peso, temperatura, velocidad, densidad, etc. Bien, niños, hasta aquí hemos aprendido qué son las variables cuantitativas y cualitativas y ahora vamos a continuar con la clase en la pizarra. Bien, niños, así de esta manera hemos aprendido la clase de hoy de las variables. Recuerden esos dos tipos de variables que hemos visto y hasta aquí ha llegado la clase de geometría del día de hoy. Espero que ustedes hayan comprendido allá en casita, así que se despide por aquí su Miss Corina como todos los días con un fuerte abrazo, muchas bendiciones y hasta mañana.